Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, capítulo número 3. A partir de este momento voy a comenzar la lectura de la página 7878 del volumen número 18, Obras completas Sigmund Freud. Capítulo 3 tiene por título Otras apreciaciones de la vida anímica colectiva. Dice Freud, la exposición de Le Bon, por su insistencia en la vida anímica inconsciente, coincide en muchos puntos con nuestra propia psicología. Aquí con propia psicología habla el doctor Sigmund Freud del psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, por eso nos servimos de ella a manera de introducción, pero ahora debemos agregar que ninguna de las tesis de este autor aporta nada verdaderamente nuevo. Todo lo que afirma sobre las exteriorizaciones del alma de las masas, en el sentido de su desprecio y vilipendio, ya había sido dicho por otros con igual precisión y hostilidad. Pensadores, estadistas, poetas, lo han venido repitiendo en idénticos términos y desde la bibliografía más antigua. Nota a pie de página número 1 y he olvidado algo, compartir el texto con ustedes. Por supuesto, esto lo hago con motivos expositivos. Esto lo hago también para que ustedes puedan contrastar la lectura que estamos haciendo o la lectura mía, la lectura propia con el texto de Sigmund Freud. Ajá. Ahora llegamos entonces a la nota a pie de página número 1. Y aquí quisiera, antes de entrar a la nota, señalar esto. Desprecio y vilipendio. ¿Hacia qué? Hacia eh, las exteriorizaciones o manifestaciones del alma de las masas. Ajá. Entonces, nota a pie de página número 1, texto y bibliografía en, no sé, me parece que es un autor ruso, Kraskovic. Bueno, vamos a continuar. Realmente la nota a pie de página no me dijo mucho. Las dos tesis que contienen las opiniones más importantes de Le Bon, la inhibición colectiva del rendimiento intelectual y el aumento de la afectividad en la masa, habían sido formuladas poco antes por, no sé cómo se pronuncie eso, Sigele, nota a pie de página número 2, véase también Walter Moede, perdón. Estos nombres, ya ven. En el fondo solo restan dos puntos de vista como propios de Le Bon, el del inconsciente y la comparación con la vida anímica de los primitivos. También en estos puntos, desde luego, fueron señalados muchas veces antes de él, antes de Le Bon. Ajá. Es decir, las masas se comportan en, su, en sus manifestaciones, las masas hacen cosas como los primitivos. Y con primitivos se refieren específicamente no a los niños, se refieren a las culturas ancestrales. Ajá. Aquí, por supuesto, les hago este énfasis, el desprecio y vilipendio, primitivos, como si Le Bon y otros autores dijeran, esos primitivos eran estúpidos. Ajá. Cosa que contrasta contundentemente con el análisis hecho por el doctor Sigmund Freud en Tótem y Tabú, donde se acerca el doctor Freud a las manifestaciones totémicas, las manifestaciones tribales, las primeras manifestaciones que guiaron a la humanidad hacia la religión, e incluso acercándose a la figura de la religión misma, no como un sistema de creencias, sino como una organización, por supuesto no hablando de alguna iglesia en particular, sino de una organización de individuos que comparten justamente un interés, un rasgo en su identidad que los agrupa, los cohesiona. Ajá.
Ahorita voy a dejar mi comentario de Tótem y Tabú. Por supuesto, Tótem y Tabú no viene ahorita mencionado en el texto, en las notas del texto, se los dejo en la descripción, ¿vale? Ahorita continuamos con el texto principal. Pero hay algo más. La descripción y apreciación del alma de las masas, tal como las formulan Le Bon y los otros, en manera alguna han quedado exentas de objeción, es decir, de crítica. Sin duda, todos los fenómenos antes descritos del alma de las masas han sido correctamente observados, pero también es posible individualizar otras exteriorizaciones o manifestaciones de la formación de masa, es decir, de los grupos, opuestas por completo a aquellas y de las cuales se deriva por fuerza una estimación mucho más alta del alma de las masas. Es decir, ok, Le Bon y otros desprecian, digámoslo así, la psicología de las masas. ¿Por qué? Porque es de primitivos, es, digamos, formaciones hasta rayando en lo absurdo, podemos decirlo así, pero esa no ha sido la única eh, perspectiva, el único juicio que se ha dicho sobre la psicología de las masas o sobre las masas en general, dice el texto. También Le Bon estaba dispuesto a admitir que en ciertas circunstancias la eticidad de las masas puede ser más alta que la de los individuos que la componen y que solo las colectividades son capaces de un altruismo y una consagración elevados. Consagración podemos entenderlo como dedicación. Ajá. Altruismo, se habla del beneficio, se habla, digamos, de, o podemos entenderlo también como una bondad. Ajá. Dice Le Bon, mientras en el individuo aislado la ventaja personal es a menudo el móvil exclusivo, rara vez predomina en las masas, es decir, Le Bon dice, por lo general yo hago cosas para mí y seguramente ustedes harán las cosas para ustedes solos, para ustedes solas. Pero en las masas, eso por lo general no ocurre, por lo general. Ajá. 1895, traducción al alemán. Ajá. De ahí lo sacó Freud. Dice Freud, otros autores señalan que es la sociedad la que prescribe al individuo las normas de la ética, mientras que él mismo suele defraudar en algún aspecto esas elevadas exigencias. De hecho, también en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, me refiero mucho a esto y tengo un capítulo dedicado al problema de la moral. Ahorita vamos a continuar con el texto. Apuntan también apuntan los autores que en estados excepcionales se produce en una colectividad, es decir, en un grupo, el fenómeno del entusiasmo que ha posibilitado los más grandiosos logros de las masas. Ahí, mm, es que miren, eh, esto me llama la atención. Yo puedo entender, y de hecho es a mi criterio lo más común, que nos permitamos manifestar entusiasmo estando en un grupo. Pienso yo, por ejemplo, las porras del fútbol. Se trata de gritar, se trata de demostrar el fanatismo, pero en una manifestación de amor colectivo hacia otro grupo, es decir, hacia a los futbolistas, ¿no? El amor o el odio, ahorita que lo pienso. Dice el texto. Con relación al rendimiento intelectual, no obstante, es un hecho que las grandes conquistas del pensamiento, los descubrimientos importantes y la solución de problemas solo son posibles para el individuo que trabaja solitario. Pero también el alma de las masas es capaz de geniales creaciones espirituales, como lo prueban en primer lugar el lenguaje mismo y además las canciones tradicionales, el folclore, etc.
Por otra parte, no se sabe cuánto deben el pensador o el creador literario individuales a la masa dentro de la cual viven. ¿Acaso no hagan sino consumar un trabajo anímico realizado simultáneamente por los demás? Miren, esto está fascinante. Es como si todos pudiéramos percibir el alma humana en su conjunto, en su conjunto. Es que es asombroso. Como si pudiéramos como individuos, aquellos que creamos, leer el espíritu humano o el espíritu humano que se manifiesta a nuestro alrededor. Ahorita, es que, por supuesto, les recuerdo, esto lo escribe Freud antes de las redes sociales. Mucho, mucho tiempo antes, sí, casi 100 años antes justo de las redes sociales. Entonces, y esto es algo también curioso, ahorita esto tiene mucho que ver con la censura que podemos encontrar en las redes sociales. Ajá. Las censuras o las diversas noticias que se nos presentan, ajá, de forma automática por los algoritmos. Ahorita vamos a continuar. En vista de estas contradicciones totales, parece que la labor de la psicología de las masas no daría fruto alguno, pero es fácil hallar un camino más promisorio. Es probable que bajo el nombre de masas, entre comillas, se hayan reunido formaciones muy diversas que deberían separarse. Las indicaciones de Sigel, Le Bon y otros se refieren a masas efímeras que se aglomeran por la reunión de individuos de diversos tipos con miras a un interés pasajero. ¿Mm? Ah, caray, a ver, vamos a ver. Es innegable que las pinturas de estos autores se han visto influidas por los caracteres de las masas revolucionarias. Oh, claro. En particular en particular las de la Gran Revolución Francesa. Este movimiento, queridas y queridos, eh, es uno de los movimientos históricos con más eco en toda la historia humana. Investiguen, lean, escuchen. Particularmente me encanta acercarme o estudiar sobre la figura de Maximilien Robespierre, uno de los líderes de la Revolución Francesa, que justamente era un abogado que lucha por los intereses del pueblo. Este abogado llamado el Incorruptible, apodado el Incorruptible, mejor dicho, termina siendo decapitado por el invento que él mismo promovió y usó como método de regulación social, la guillotina. Estudien entonces, busquen en Internet, en YouTube seguramente encontrarán mucha información sobre la Revolución Francesa y Maximilien Robespierre. Continuamos el texto. Eh, las afirmaciones opuestas provienen de la apreciación de aquellas masas o asociaciones estables a que los seres humanos consagran su vida y que se encarnan en las instituciones de la sociedad. Las masas de la primera variedad, Revolución Francesa, son con respecto a las de la segunda, podríamos incluso pensar aquí sí en iglesias, la Iglesia Católica, por ejemplo, por así decir, como las olas breves pero altas del mar con respecto a las mareas. Aquí enfatizo, el doctor Freud está comparando asociaciones a las cuales los seres humanos dedican su vida, consagran su vida a una marea, es decir, permanencia, estabilidad, vaivén, mientras que la pasión como una ola alta pero pasajera, una ola alta pero que termina rápido. Ajá. Dice el texto, McDougall, quien en su libro The Group Mind de 1920 parte de la misma contradicción a la que aludíamos, halla su solución en el factor de la organización. En el caso más simple, dice McDougall, la masa o grupo en inglés, no posee organización alguna, o la tiene ínfima, es decir, tiene una organización minúscula, como efímera, ajá, insignificante. Designa multitud, del inglés crowd, a una masa así.
pero admite que difícilmente se reúne una multitud de seres humanos sin que se formen al menos los rudimentos de una organización. Eso es muy cierto. Y que justamente en estas masas simples es posible individualizar con particular facilidad muchos esos hechos básicos de la vida, de la psicología colectiva. Página 22 de McDougall. Ajá. La condición que se requiere para que los miembros de la multitud de seres humanos agrupados por casualidad formen algo semejante a una masa en sentido psicológico es que esos individuos tengan algo en común, un interés común por un objeto, pareja, orientación afectiva dentro de cierta situación y estoy de decir en consecuencia cierto grado de capacidad para influirse recíprocamente. Some degree of reciprocal influence between the members of the group. Es que creo que está bien traducido. Cierto grado de influencia recíproca entre los miembros del grupo. Es decir, la capacidad de comunicarse los unos con los otros. Ajá. Y esto es importante, cierto grado. Eso, al menos, sí, me parece genial de McDougall y me evoca mucho del trabajo que he estado haciendo sobre la incapacidad del lenguaje de abordar algo concreto. Pero ahorita vamos a continuar. Mientras más fuertes sean estas relaciones de comunidad, this mental homogeneity, literalmente es esta homogeneidad mental, digamos como un equilibrio mental, algo parejo, algo homogéneo, es que es una especie de similitud, semejanza mental, y estoy aquí parafraseando esta frase de McDougall, repito, mientras más fuertes sean estas relaciones de comunidad, con mayor facilidad se forma a partir de los individuos una masa psicológica. Y tanto más llamativas son las manifestaciones de un, entre comillas, alma de la masa. Ahora bien, el fenómeno más notable y al mismo tiempo el más importante de la formación de masa es el incremento de la afectividad que provoca en cada individuo. Ah, esto está fabuloso. Incremento de la afectividad. Mm. Del inglés, palabras de McDougall, página 24, exaltation or intensification of emotion, exaltación o intensificación de la emoción. Ajá. Es que aquí me quedé pensando justamente que los hombres, de forma específica, de forma particular, eh, se nos impone una, un mandato cultural, particularmente en México, bajo el cual no podemos manifestar nuestras emociones. Pero justamente algo que como cultura se favorece para la manifestación de las emociones en el hombre masculino, eh, mexicano, ajá, es el consumo de alcohol. Pero no me había puesto a pensar también en la manifestación de la emoción dentro de los grupos. Entonces, pienso en las agrupaciones típicas mexicanas, les hablé del fútbol, les hablé, por ejemplo, les he hablado en otras ocasiones, en otros momentos, en otros videos, de los grupos de autoayuda Alcohólicos Anónimos, mm, donde justo lo que se favorece es este fenómeno que vemos también en algunas iglesias, iglesias particularmente protestantes de corte carismático, en las cuales se trata de la emoción, enfatizar la expresión de la emoción y dejar justamente la posibilidad de una exaltación o intensificación. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Puede afirmarse, a juicio de McDougall, que los afectos de los hombres,
aquí yo descanso mucho sobre esta palabra, hombres, no mujeres, difícilmente alcanzan bajo otras condiciones la intensidad a que se puede llegar, a que se pueden llegar dentro de una masa. Y aquí, ciertamente, esta es mi lectura, también se puede entender que por hombres se refiere a la humanidad en general, es decir, tanto hombres como mujeres viviendo e intensificando, exaltando sus emociones dentro de una masa, dentro de un grupo. Y aquí, por supuesto, pienso yo, la histeria. Es que justo ahorita hemos sacado, al menos en esta lectura, hasta este momento, la familia como un grupo. Y justamente los efectos de la histeria masculina y femenina. Ajá. Los efectos de la histeria dentro de la familia está en dinamizar, desestructurar, como llevar a cabo una influencia de un individuo, puede ser masculino o femenino, dentro de la familia de forma contundente, como siendo la histeria, digámoslo así, una herramienta de comunicación contundente, efectiva, pero también violenta dentro de los núcleos familiares. Ajá. Histeria, neurosis. Y aquí justamente pongo de manifiesto cómo ahorita podría yo empezar a esquematizar las manifestaciones de una histeria para el año 2023, siendo que la histeria ya no forma parte de los manuales diagnósticos médicos y psicológicos, también psiquiátricos. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Repito, pueden afirmarse a juicio, puede afirmarse a juicio de McDougall que los afectos de los hombres difícilmente alcanzan bajo otras condiciones la intensidad a que pueden llegar dentro de una masa. Y en verdad es una sensación gozosa para sus miembros entregarse así, sin barreras a sus pasiones, y de ese modo confundirse en la masa. Es decir, y esto es fabuloso, yo ya no soy yo. ¿Mm? Perder el sentimiento de su individualidad. Yo ya no soy yo, somos nosotros. Esto, queridas y queridos, podría sonar como una aberración para muchos, aberración en el sentido de perderme. Es realmente un placer extraordinario. Es como estar enamorado. Así lo estoy ahorita aterrizando en este sentimiento de me has robado mi identidad, me has robado mi interés, me has robado mi atención, me has arrebatado lo que yo soy, pero me encanta. Ajá. Dice el texto. McDougall explica este ser arrastrado del individuo por lo que llama llama el principle of direct induction of emotion by way of the primitive sympathetic response. Vale decir el contagio de sentimientos que ya conocemos. Aquí literalmente soy mucho mejor en el manejo del idioma inglés que en el idioma alemán, como podrán darse cuenta. McDougall explica este ser arrastrado del individuo por lo que llama el principio de directa inducción de la emoción por el camino de la respuesta simpatética primitiva. Página 25. El contagio de sentimientos. Aquí Freud hizo algo que yo hago mucho con él mismo. Freud lo hizo con McDougall. Contagio de sentimientos. Bla, 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 bla. Contagio de sentimientos. Ajá. Que ya conocemos, ¿no? Asterisco. Dice el traductor, como ya se habrá comprobado, Freud no traduce a McDougall exactamente, sino que lo parafrasea. Es que es una técnica didáctica bastante efectiva, señor Strachey. Aquí la traducción literal sería el principio de inducción directa de la emoción por vía de la respuesta primitiva de simpatía. Mire, es que, bueno, vamos a dejarlo así, no voy a comentar más. Dejemos a Strachey. Es que en serio, como si todos tuviéramos la ventaja
de haber conocido al doctor Freud. No fue así, doctor Strachey. Dice el texto, el hecho de que los signos percibidos de un estado afectivo son aptos para provocar automáticamente el mismo afecto en quien los percibe. A ver otra vez. El hecho es que los signos percibidos de un estado afectivo son aptos para provocar automáticamente el mismo afecto en quien los percibe. Mm, mm, no estoy de acuerdo. Estamos hablando de, digámoslo así, el eco que tiene una emoción dentro de un grupo. Ujú. ¿En qué no estoy de acuerdo? Esta palabrita, el mismo afecto. Un ejemplo, es que estoy muy triste porque me cortó mi novia. Dicho dentro de una familia. Ajá. Le digo a mi papá, le digo a mi mamá, le digo a mi hermano, a mi hermana, a mis tíos, mis primos. Ajá. Habrá eco. Y otro ejemplo, retomando el ejemplo, digamos, de el entusiasmo. Aquí pienso yo, tal vez he cometido un error al introducir a la familia como una posibilidad de masa. Pienso yo, se refiere más justo a los fenómenos religiosos. Ajá. Ahorita yo me acerco a el fanatismo futbolístico como una manifestación última, hablando posiblemente de la noción de la idea de masas que quiere transmitir McDougall y que justamente Freud quiere estudiar. En esos casos, justamente encontrarme yo no entre cinco, cuatro, seis individuos, ¿ah? Mi familia, no, no, no. Hablando de yo dentro de 100, 50, 200 personas, ajá, y cómo, estando viendo el fútbol, cómo falla un penalti un jugador, ¡pum! Ya sea si es a favor o en contra, urge la descarga, así. Y ahí, por supuesto, eh, podríamos considerar que se trata de el mismo afecto. Es que cómo puede ser ese idiota, falló el penal. ¡Ah! Ajá. Y nos encendemos. Y ese afecto, como una chispa en el grupo grande, no en la familia, eh, justo lleva a la exacerbación. El principio de la empatía primitiva, digámoslo así. Ajá. Y aquí, por supuesto, no estoy tan seguro de incluir o dejar fuera de esta lectura a la familia como masa. No estoy tan seguro. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? El hecho es que los signos percibidos de un estado afectivo son aptos para provocar automáticamente el mismo efecto en quien los percibe. Y esta compulsión, Svang, ahorita hablamos de esto, automática se vuelve tanto más fuerte cuantas más son las personas en quienes se nota simultáneamente el mismo afecto. Compulsión. Esto está tomado del trabajo de Sigmund Freud sobre la neurosis obsesiva, Zwang. Compulsión quiere decir imposición. Se me impone, no lo puedo evitar. Aquí me acerco mucho en esta lectura a una característica que sí también he observado. Pienso yo en el fútbol, pero también en los discursos religiosos, también en la estructura, digamos, de la conformación de los grupos religiosos, básicamente cualquiera, de cualquier denominación en cualquier lugar del mundo, se destaca un líder, una lideresa, que tiene en su palabra el poder justamente de convocar estados afectivos.
Y en la medida que logre hacer eco, impondrá a las masas que están sometidas a su discurso ese sentir. Ajá. El mismo afecto. Aquí, por supuesto, esto podría espantar a muchos. Pienso en los grandes líderes de la humanidad. Ahorita no diré nombres, pero justo su relación con la palabra, ajá, su relación con el lenguaje y eh, la posibilidad que han tenido de influir en las masas, de formar las masas. Vamos a continuar, esto está muy interesante. Y no es tan largo este capítulo, es creo que de 3 páginas. Entonces se acalla la crítica del individuo, es decir, nosotros dejamos de ser nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos y él, el individuo, se deja deslizar hacia idéntico afecto. Pero con ello aumenta la excitación de esos otros que habían influido sobre él y de tal suerte se acrecienta, por inducción recíproca, la carga afectiva de los individuos. Es innegable, opera ahí algo así como una compulsión a hacer lo mismo que los otros, a ponerse en consonancia con los muchos. Las mociones afectivas más groseras y simples son las que tienen las mayores posibilidades de difundirse de tal modo en una masa. Permítame un momento, tengo un encargo. Ahorita creo que escuché justo la posibilidad de cumplir ese encargo. Regreso en unos minutitos. Listo. Vamos a continuar con la lectura. Entonces, estamos en un punto muy rico de la lectura. Digamos, y esto es importante también hacer el comentario. Estamos hablando de un estudio, eh, lo voy a poner con estas palabras, del erotismo en la humanidad. Ajá. Aquí podríamos nosotros decir, hay mucho de deseable en la manipulación, en el control que podemos tener sobre las masas, en la medida que, por ejemplo, mientras más simple, más directo sea nuestro discurso, un discurso afectivo, un discurso que procure mover la emoción, podremos adquirir un mayor control sobre las masas. Pero, ¿a qué costo, queridas y queridos? Ahorita, lo que les puedo decir, lo que tenemos nosotros como una de las manifestaciones últimas en nuestro tiempo de este tipo de fenómenos de las masas es la palabra influencers. La mayor parte de los niños, jovencitos, adolescentes, quieren ser influencers. ¿Cuál va a ser el costo que ellos y ellas tendrán que pagar para alcanzar eso? ¿Mm? ¿Se podrán relacionar con cualquiera? ¿Podrán hacer, decir lo que quieran? No. Y de ser sinceros, no sabemos qué futuro económico tengan. No sabemos, justamente porque la tecnología es muy nueva. Nos estamos acostumbrando como sociedad mundial, como comunidad global, a este fenómeno de la digitalización. Ajá. Pero todavía faltan muchas regulaciones, faltan muchas consideraciones
por los efectos que este fenómeno tenga en la vida humana. Un fenómeno que nosotros mismos hemos procurado con estas cositas. Continúa el texto, ¿vale? Este mecanismo del incremento del afecto es favorecido aún por algunas otras influencias que parten de la masa. Esta impresiona a los individuos como un poder irrestricto, y un peligro insalvable. Por un momento reemplaza a la sociedad humana global, que es la portadora de la autoridad, cuyos castigos se temen y por amor de la cual uno se ha impuesto tantas inhibiciones. Esto, por amor de la cual, asterisco, viene un comentario, no sé por quién sea, es del traductor. Acerca de este giro, véase la nota en la página 88. No llegaremos, creo yo. No, miren, este capítulo acaba en la 83. Ya estamos a una página y cachito. Entonces, repito, por un momento, reemplaza a la sociedad humana global. A ver, pero ¿de qué estamos hablando? El mecanismo del incremento del afecto. La masa impresiona a los individuos como un poder irrestricto y un peligro insalvable. Por un momento reemplaza a la sociedad humana global, que es la portadora de la autoridad, cuyos castigos se temen y por amor de la cual uno se ha impuesto tantas inhibiciones. Evidentemente es peligroso entrar en contradicción con ella, con la masa. Uno se siente seguro siendo el ejemplo de los demás y, llegado el caso, aullando con la manada. Eso es muy bello. En obediencia a la nueva autoridad es lícito rescindir la anterior, conciencia moral, y entregarse a los halagos de la ganancia de placer que uno de seguro alcanzará, cancelando sus inhibiciones en la masa. En definitiva, no es tan asombroso, pues, que los individuos de la masa hagan o aprueben cosas a las que habrían dado la espalda en su vida ordinaria, y hasta podemos abrigar la esperanza de despejar así parte del oscuro problema que suele abarcarse con la enigmática palabra sugestión. Tampoco McDougall cuestiona la tesis de la inhibición colectiva de la inteligencia dentro de la masa. Dice que las inteligencias inferiores hacen descender a su nivel a las superiores. El quehacer de estas últimas, de las superiores, resulta inhibido porque el incremento de la afectividad crea en general condiciones desfavorables para un trabajo mental correcto. Estoy de acuerdo con eso. Además, porque los individuos son amedrentados por la masa, ciertamente, y su trabajo de pensamiento no es libre, y porque en cada cual merma la conciencia de la responsabilidad por sus obras. De acuerdo, es decir, la masa tiene una forma que busca imponer a los individuos, y aquellos que hemos escogido pensar por nosotros mismos, vamos a encontrar resistencias. Esto tiene mucho que ver con la figura del psicoanalista. Fuerza, voluntad, decisión, amor por la actividad propia, amor por el valor propio, antes que, y esto es también importante, antes que por el amor que puede provenir de la masa, mas no despreciando el amor de la masa. El amor y el odio de la masa son peligrosos, queridas y queridos. Vamos a continuar. El juicio global de McDougall sobre el rendimiento psíquico de una masa simple, no organizada, entre comillas, no es más amable que el de Le Bon. Una masa tal es extremadamente excitable, impulsiva, apasionada, veleidosa, inconsecuente, irresoluta y al mismo tiempo inclinada a acciones extremas, accesible solo a las pasiones más groseras y los sentimientos más simples, extraordinariamente sugestionable, aturdida en sus reflexiones, violenta en sus juicios, receptiva solo para los razonamientos y argumentos más elementales e incompletos.
la moral, el bien y el mal. Fácil de conducir y amedrentar, sin conciencia de sí. Respeto por sí ni sentimiento de responsabilidad, pero pronta a dejarse arrastrar por la conciencia de su fuerza a toda clase de desaguisados, que solo esperaríamos de un poder absoluto e irresponsable. Por tanto, se porta más bien como un niño malcriado o como un salvaje apasionado y desenfrenado en una situación que le fuera extraña. En los casos peores, la conducta de la masa se asemeja más a la de una manada de animales salvajes que a la de los seres humanos. Véase página 45, me parece que de McDougall, ¿verdad? Eh, mm, McDougall y Le Bon. Aquí coinciden estos dos autores. Vamos a continuar. Puesto que McDougall opone la conducta de las masas altamente organizadas a la aquí descrita, sentimos una particular urgencia en averiguar en qué consiste esa organización y cuáles son los factores que la producen. El autor enumera 5 de estas condiciones principales para que la vida anímica de la masa se eleve de nivel. La primera condición básica es cierto grado de continuidad en la persistencia de la masa. Puede ser material o formal. La primera, cuando las mismas personas permanecen un tiempo prolongado en la masa, y la segunda, cuando dentro de la masa se desarrollan ciertas posiciones que pueden asignarse a personas que se releven unas a otras. Esto es importante. Se desarrollan ciertas posiciones, ciertos puestos, ciertas funciones que pueden ser intercambiables por los individuos. Ajá. La segunda condición para que una masa eleve su nivel es que se haya creado en los individuos de la masa una determinada representación acerca de la naturaleza, función, operaciones y exigencia de aquella de la masa. ¿Ah? De suerte que de ahí pueda derivarse para ellos un vínculo afectivo con la masa en su conjunto. El amor al grupo. Eso es fabuloso, eso es genial. Bravo, McDougall. La tercera es que la masa esté en relación con otras formaciones de masas semejantes a ella, pero divergentes o diferentes en muchos puntos. Por ejemplo, que rivalice con estas. ¡Oh! Eso está fabuloso! Es que aquí, queridas y queridos, lo dijo McDougall, lo repite Freud, pero yo enfatizo. A veces el conflicto es lo que necesita un grupo para la cohesión. Continuamos. La cuarta, que la masa posea tradiciones, usos e instituciones, en particular los que se refieren a la relación de sus miembros entre sí. ¡Qué bello! Tradiciones. Vamos a continuar. Este texto me está encantando. La quinta, que dentro de la masa exista una articulación expresada en la especialización y diferenciación de las operaciones que corresponden al individuo. Esto no lo entendí muy bien. Me he confundido al respecto de las funciones que se vieron, creo que en la primera, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Según McDougall, cuando se cumplen estas condiciones quedan canceladas las desventajas psíquicas de la formación de la masa. El modo de protegerse de la merma colectiva de la inteligencia es sustraer de la masa la solución de las tareas intelectuales y reservarla a algunos individuos que forman parte de ella. Ok, ok. Es decir, tú piensas por mí y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estimo el propósito del grupo, estimo al grupo y estimo mi pertenencia en ese grupo. Esto, por supuesto, es una condición. No siempre se logra, queridas y queridos. A nuestro parecer, la condición que McDougall llama organización de la masa puede describirse más justificadamente de otro modo.
La tarea consiste en procurar a la masa las mismas propiedades que eran características del individuo y se le borraron por la formación de la masa. En efecto, el individuo poseía, fuera de la masa primitiva, su continuidad, su conciencia de sí, sus tradiciones y sus usos, su trabajo e inserción particulares, y se mantenía separado de otros con quienes rivalizaba. ¿Mm? Esta especificidad es la que había perdido por un tiempo a raíz de su ingreso en la masa, no organizada. Y si de tal modo reconocemos que la meta es dotar a la masa con los atributos del individuo, nos viene a la memoria una sustanciosa observación de W. Trotter, quien discierne o identifica en la inclinación a formar masa una continuación biológica del carácter pluricelular de todos los organismos superiores. Ahora, nota 3 y nota 4. La 3 al respecto de W. Trotter. Véase Instincts of the Heart in the Peace and War. Instintos de la masa en la guerra, en la paz y en la guerra. 1916, el título de Trotter, el libro de Trotter. ¿No? La nota 4 al respecto de como si nosotros fuéramos organismos unicelulares, como si nosotros fuéramos la célula y el grupo fuera el organismo pluricelular, organización por muchos individuos, muchas células. ¿Ah? Nota número 4. Esta nota se agregó en 1923, nos dice Strachey, pero son palabras de Freud, en oposición a una crítica al presente trabajo de Hans Kelsen. En lo demás, comprensiva y aguda, no puedo admitir que el hecho de dotar al alma de la masa, entre comillas, con una organización implique hipostasiarla, vale decir, reconocerle una existencia independiente de los procesos anímicos que se despliegan en el individuo. No entendí. Voy a quitar esto de hipostasiarla porque no entiendo esa palabra. La voy a buscar. Hipostasía. Según Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, considerar algo abstracto como una realidad. Abstracto como real. Ok. No puedo admitir que el hecho de dotar al alma de la masa con una organización implique tomarla como real. Vale decir, reconocerle una existencia independiente de los procesos anímicos que se despliegan en el individuo. No me queda del todo claro esto, pero bueno, son palabras de Freud, se los estoy mostrando justamente en pantalla para que ustedes puedan investigar y sufrir conmigo esta, esta lectura, pero también buscarle significado. Lo que entiendo, puedo estar equivocado en esto, Hans Kelsen dice que no podemos hablar, digamos, o así lo entiendo, un espíritu humano, del conjunto de la humanidad. Ajá. Un alma de la masa. Eso sería tomar algo abstracto como algo real. Ajá. Tratando de, sería como una extensión del animismo, sería como decir, pues como yo estoy vivo, la piedra está viva, pero también la masa humana está viva y tiene una vida independiente de nosotros. Eso es lo que entiendo. Ajá. Ahorita vamos a finalizar. Y como ven, terminamos el capítulo número 3 de Psicología de las Masas. Era un capítulo cortito. El capítulo 2 estaba extenso. El capítulo 4 también es cortito. No lo voy a grabar ahorita, o bueno, al menos no en este video. El 5 ya es un poquito más extenso, pero por lo que ven, van a ser videos cortos, la mayor parte de Psicología de las Masas, pero es un trabajo muy rico.
Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos para el capítulo 4 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Bye.